El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Listo, bueno, muy buenas. ¿Qué horas son ya? 6:30 de la tarde, todavía es tarde. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Filoparchando. Hoy estamos aquí en el Parque de Cristo Rey. Y al fondo están escuchando una canción de Metallica que se llama One. ¿Sí o qué? ¿La han escuchado? ¿Qué habla esa canción, Will? Es un clásico. Es un clásico. Vaya, incluso... ¿De qué habla esa canción, Will? Pues yo me tomé el atrevimiento de sacar como una pequeña, no sé, un pequeño texto. En la canción One de Metallica, la letra evoca una intensa experiencia de un soldado que ha sobrevivido a la guerra, pero está gravemente traumatizado. La línea "Now that the war is through with me, I waking up, I cannot see". O sea, ahora que la guerra está como atravesándome y despierto y no puedo ver, resuena profundamente en la representación de un individuo cuya existencia se ha visto devastada por los horrores del conflicto. Queda atrapado en su propia mente, incapaz de liberarse de los recuerdos dolorosos que lo atormentan sin cesar. Para él, su cuerpo se convierte en una cárcel, mientras que lo único real es el dolor de los despojos del pasado, una constante presencia que lo acompaña en su lecho, impidiéndole encontrar la paz y la redención. Esta desgarradora descripción se asemeja al sufrimiento de muchos excombatientes que, aunque puedan estar físicamente intactos, luchan contra los recuerdos y las secuelas psicológicas de la guerra, enfrentando una batalla interna que los consume mientras buscan desesperadamente un respiro en su angustia. No vuelven a tener paz. Eso es lo que se me ocurrió pues para escribir acerca de esta canción de esta gran banda estadounidense. ¿Han visto el video? Claro, Sí, claro. sí. Es tremendamente perturbador. Es una cosa de locos. Bueno, aquí saludando pues Johnny, ¿cómo ha estado? Viejo Will, ¿cómo estás? vamos? ¿Cómo estás? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes, a todos los filoparceros. Hoy estamos desde el Parque de Cristo Rey, en Guayabal. Estamos literalmente filoparchando. Estamos aquí pues haciendo el ejercicio de partir y filosofar en las calles. Eso es algo bastante interesante que estaba reflexionando apenas, y es como de alguna manera volvemos a hacer la filosofía, pero entonces haciéndole honor a Filoparchando desde las calles, desde la dispersión, desde la masa, desde lo público, y no desde el hombre solitario que filosofa sentado o escribe sentado en su habitación, ¿cierto? Acá estamos haciendo algo distinto y bueno, me parece bastante potente. Me recuerda a Benjamin. Benjamin hablaba de esto en algunos de sus textos. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Hoy tenemos un programa muy interesante que es, tiene como título La paz total en Colombia en medio de un mundo en guerra. Este es el tema pues que hoy nos compete, que nos ha llamado el día de hoy, y pues esperamos pues como cogerlo con pinzas y podernos acercar un poco a este problema pues que se plantea desde el título: cómo puede ser posible la paz de un país en medio de un mundo que actualmente se encuentra en una guerra constante.
Ya Will nos ha presentado su canción, Will nos ha presentado también su escrito, muy acertado para cuestionar desde lo particular qué pasa con ese individuo. La guerra finalmente a veces está dentro del espectro de los estados y nunca se piensa pues como en los individuos que sufren esa guerra. Bueno Will, bueno filoparceros, hoy tenemos pues a alguien muy especial que está acompañándonos, pero entonces para eso vamos a pasar a la próxima sección, pero no, antes de eso Will, vamos a plantear la paradoja del día a todos nuestros oyentes para que vayan participando, para que nos pongan sus comentarios, nos digan qué piensan acerca de esa paradoja, cómo se le puede dar trámite, porque no sería una solución, cómo se puede tramitar esa cuestión. Y la paradoja del día entonces es: siempre es necesaria la guerra para alcanzar la paz. Ahí está pues entonces a todos nuestros oyentes. La pregunta es: ¿siempre es necesaria la guerra para alcanzar la paz? Ahí está nuestra paradoja. Entonces participen, recuerden que este es un espacio donde tratamos de reflexionar con la comunidad y de esa manera construir, digamos, un conocimiento más formado, tomando en cuenta todas las partes. Bueno, Will, pasemos entonces a nuestra nueva sección, a nuestra primera sección, para que presentemos a nuestro invitado. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. Bueno, filoparceros, hoy tenemos un invitado muy especial, un compañero nuestro de la universidad, un pensador activo, un estudiante disciplinado, juicioso, que nos acompaña. Para mí es un honor que esté acá con nosotros, Will. Cristian, es un honor que estés acá con nosotros. Preséntate a nuestros oyentes, que sepan un poco de vos, y de alguna manera pues como que también ya puedes dar como tus aportes acerca de la cuestión que vamos a tratar. Bueno, muchas gracias al parche de Filo Parchando por invitarme aquí esta tarde-noche a compartir un poco sobre cuestiones que, si bien son temas álgidos y demasiado actuales, que necesitan sí o sí ser llevados a los espacios públicos, sacarlos del ambiente, del aula, de la disciplina filosófica estricta y ponerla en común, porque es importante para nosotros, sobre todo como estudiantes de filosofía, entender que estos asuntos de la violencia, de la guerra, sobre todo en un país en el que venimos pues con una tradición bélica pues interna de tantos años, y que queremos buscar de alguna forma desde ciertas estrategias o apuestas del Estado para alcanzar, digamos, una solución a unos conflictos pues muy, la verdad que son muy tristes, que la gente padezca aún unas secuelas de la violencia aún en nuestros días. Yo soy Cristian Camilo Carmona, estudiante de filosofía, como decía el parcero Johnny, y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Respecto a la paradoja, me parece que es conveniente tocar un poco el tema que desarrolla Kant en un ensayo que se llama La paz perpetua, y él toma pues en su contexto filosófico habían dos posiciones respecto al asunto de cómo se instaura un Estado a partir de, teniendo en cuenta un punto de partida determinado, en el cual o bien se puede tomar como con la perspectiva que tuvo Thomas Hobbes respecto a que el hombre es el lobo es el lobo para el hombre, que hay el una hombre enemistad. Es un lobo para el hombre. Entonces, en ese sentido, se presupone ya ontológicamente que el ser humano está siempre atravesado por esa
violencia, en esta enemistad, esta constante competencia con el otro para la supervivencia. Y del otro lado tenemos las propuestas de Jean-Jacques Rousseau, que él sí partía teniendo en cuenta que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo hace malo. Entonces ya Kant lo que intenta hacer es conciliar, como hizo en la crítica a la razón pura, la dicotomía entre racionalismo y empirismo, y entonces hace una síntesis también en materia política, trata de conciliar esas dos perspectivas sobre lo humano, y él nos habla sobre la insociable sociabilidad del ser humano, que si bien estamos, como decía Aristóteles, que somos un animal político, que necesariamente somos gregarios, que necesitamos del otro, también está el asunto de que también somos egoístas, que también tenemos intereses particulares y que también estamos dispuestos a llevar a cabo lo que sea necesario con tal de conseguir tales fines. Entonces él lo que quiere es mostrarnos cómo podría ser posible entender que todos estos dos aspectos de lo humano nos constituyen, lo bueno y lo malo, y cómo entran en constante conflicto, pero cómo se puede superar eso, que es más o menos a lo que apunta esta paradoja que Filoparchando pone sobre la mesa. Pues te digo, Cristian, bastante interesante lo que planteas. Yo, parce, me pongo a pensar, bueno, no sé, ¿cómo podremos comenzar a abordar esta cuestión? Yo creo que es importante entonces que abarquemos el tema desde Kant, pero luego para hacer ciertas críticas. Yo, por ejemplo, cuando conversabas acerca de Thomas Hobbes, de que el hombre es un lobo para el hombre, y cuando hablabas también de la concepción de Rousseau, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, aunque pienso dos cosas. O sea, me surge lo que ya, digamos, que alguna vez te he manifestado, es que precisamente el ser humano, digamos que parte de la incapacidad de ser autónomo. Entonces, en ese sentido, digamos que el hombre es un lobo para el hombre, digamos que yo lo veo muy como desde el capitalismo, ¿cierto? Como esa concepción finalmente lo que hace es darle más fuerza a la competitividad capitalista, a la libertad, individualidad capitalista, que supone que usted es libre y es una persona libre porque es un individuo y que tiene las mismas condiciones de derecho que otros, y entonces por ende usted debe ser capaz de llegar digamos a procurar su bienestar. Y el bienestar hoy en día no es lo único. Hoy en día buscan la riqueza, el éxito, la acumulación, que son cuestiones que entonces alimentan toda esa competitividad, dentro de la lógica de que el hombre es un lobo para el hombre. Si el hombre es un lobo para el hombre, necesita Estado, necesita leyes que regulen y que medien las relaciones sociales, por decirlo así, y medien los conflictos entre relaciones sociales, entre personas, porque cada uno se plantea fines, ¿cierto? Ahora, cuando pensamos en Rousseau, cuando pienso yo en Rousseau, porque son cuestiones que he analizado desde antes, digamos desde Benjamin, para una crítica a la violencia, que es un texto que vamos a abordar hoy también, la cuestión es que, digamos que la concepción de Rousseau es una concepción ingenua en el sentido de que él propone que el hombre es bueno, pero entonces que la sociedad lo corrompe. Aún así, entrando a determinar una sociedad capitalista, donde la propiedad privada es, digamos, lo que genera esos conflictos también, porque entonces que no te roben lo tuyo, ¿cierto? Entonces, como la propiedad privada de entrada está inscrita en esa mediación, en tanto que también hace parte de lo que es el intercambio, ¿cierto? Pero Rousseau yo creo que planteaba algo como así, si mal no recuerdo, planteaba algo como que es que alguien se paró y dijo, esto es mío, y así nació el capitalismo y la propiedad privada. Sin embargo, unas palabras del profesor Rubén que siempre me han dejado, o sea, que no se me olvidan, y es que él planteaba como que no, es que el capitalismo no nació como se paró acá y dijo esto es mío. El capitalismo nació sobre la sangre, huevón,
¿cierto? Sobre la sangre y el derramamiento, digamos, y las injusticias de unos cuantos, o de unos muchos, ¿cierto? Entonces, ¿qué plantea Rousseau? Ah, no, si el hombre es bueno, pero de todas maneras, como hay propiedad privada, necesita que alguien medie entre los sujetos, que medie entre los individuos, y entonces en ese sentido la gran crítica sería a qué partimos, digamos, dentro de esas dos concepciones, a concebir que el ser humano no podría llegar a ser a ser autónomo. Y en ese sentido, si no llegamos a ser autónomos todos, no podríamos llegar a, o sea, siempre va a haber una ley que medie entre todos nuestros conflictos. Y por eso entonces siempre existiría la guerra, porque todavía no hemos logrado una conciencia que borre, digamos, esa individualidad donde los intereses son los propios. Si pensamos en Estado, sujeto como Estado, es decir, desde la concepción hegeliana, el sujeto, el individuo es ya el Estado, la máxima expresión de la razón, pero en el Estado no son tomados en cuenta las individualidades, sino el Estado. Esa es la máxima expresión, esa es la razón, no la razón de los individuos, sino la razón del Estado, y esa razón del Estado como individuo. Entonces, dentro de la misma inscripción de la individualidad y la competición bajo fines personales, conveniencias, se arma una guerra, ¿cierto? Entonces, partimos entonces de que no hay una autonomía y de que ningún sujeto en el mundo, o que no estamos abiertos a la idea de la autonomía, porque siempre estamos negados a la idea del derrumbamiento del Estado. Algo como así. Yo me acuerdo por ahí de un textico de Foucault, que él habla acerca del capitalismo también, de cómo inició eso, y eso se inició básicamente a través de las guerras entre clanes, entre familias, que iban acumulando capital, ¿cierto? Se enfrentaban entre sí varios clanes, y el ganador iba acumulando capital, iba acumulando armas, y ese era el que siempre tenía la ventaja, ¿sí o qué? Frente a los demás clanes o personas o comunidades, y iba acumulando tesoros y armas. Entonces mira que sí, el capitalismo básicamente nace a partir de ahí, de la guerra y de las guerras, ¿sí o qué? Estamos encima de un sistema que fue construido a punta de sangre, de violencia. Me parece muy interesante lo que ustedes dicen, y sobre todo que se le haga hincapié al asunto de la propiedad, porque en realidad la conflictividad, si bien parte de la necesidad del individuo por procurarse sus formas de conservación primarias, pero también hay algo también de vanidad, porque también quiere un poco de ostentación, quiere acumular, quiere parecer, quiere también tener no solamente la forma material elemental de llevar su vida con normalidad, sino que también quiere un poco más, y ahí hay esos intereses. Si eso lo llevamos al plano de los estados, que es por ejemplo trayendo también a un poco, recogiendo lo que ustedes decían respecto al individuo, pero llevándolo ya al plano de los estados. Digamos desde la concepción hegeliana, pues que el estado es el individuo. Es correcto, ¿cierto? Entonces Kant... Es un espíritu, no sé, pero no recuerdo bien cómo es bien, o sea, para no equivocarme, pero sí puedo decir como que desde esa concepción el Estado sería ese individuo. Entonces a nivel geopolítico, cada Estado sería como un individuo particular dentro de una esfera geopolítica. Entonces ahí en ese momento ya hay ya esa voluntad que para un Estado los individuos particulares, los ciudadanos, no aparecen. Entonces en el plano ya geopolítico las individualidades o las particularidades de cada estado tendrían que someterse a una especie de gobierno, un gobierno global. Entonces ahí está el problema de la autonomía de los estados, la autonomía de las legislaciones, la autonomía digamos en que cada pueblo pueda desarrollar su historia, su economía, sus formas, sus prácticas culturales. Eso también sería como problemático en ese sentido, porque entonces ya
entraríamos en esos conflictos de intereses y en cuanto a que hay unos estados que son, digamos, más poderosos en cuanto a lo material, en cuanto a lo bélico, porque también hay una forma del poder que es un poder armamentista, es un poder económico, es un poder cultural, entonces quieren llevar eso siempre a imponerlo a otros. Entonces, ¿cómo plantearíamos entonces un asunto de estos, que lo vemos evidentemente en el desarrollo de las guerras que hay en este momento a nivel mundial, pues en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, el genocidio a los palestinos por el Estado israelí? Claro. Entonces ahí vemos que no hay autonomía de los pueblos y hay otros pueblos que son más poderosos que se quieren imponer sobre otros. Sí, bueno, yo creo que aquí esta cosa se puso caliente, esta papa, hermano. Entonces hagamos una cosa, ya que hemos entrado como en la parte álgida, pasemos a la siguiente sección y entonces voy a comenzar dando unos aportes como para darte pie también para seguir conversando el tema de la autonomía necesaria y yo lo que intentaré será entonces como partir de la base. Pero bueno, pasemos a la siguiente sección, a la siguiente sección, ¿cómo se dice? Sesión. O sección. Sección. La paradoja del día, ¿es sección o sesión? Yo creo que es sección. Vamos a ver. Los oyentes, sigue la siguiente sección. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Mera cuestión. ¿Cuál sería la cuestión ahí? Ya empezó la cuestión. Bueno, mera cuestión. Bueno, no, la cuestión está compleja, ¿no? Yo quería partir de algo cuando escuchaba a Cristian hablar y quería entonces pensar como que bueno, es que ya damos por dado algo y es el mundo existente, el orden existente, el sistema existente, lo damos, o sea, ya parece dado y irrefutable, es decir, intransformable. Pero lo que es importante recalcar es que la sociedad está construida entonces a partir de la propiedad privada, ¿sí? Y en ese sentido de la propiedad privada está organizado todo lo otro. Todo lo otro se organiza entonces, digamos, las relaciones sociales se organizan entonces a partir de las relaciones que se dan a partir de la propiedad privada, que son las generaciones del capital y las relaciones de intercambio, ¿cierto? Entonces partimos de que esa sociedad capitalista, ese sistema capitalista está construido a partir de la propiedad privada, donde se genera el trabajo enajenado, es decir, el trabajo injusto del obrero que produce, no para él, los productos de su trabajo se le alejan, como decía Marx en los manuscritos, los productos de su trabajo se le alejan, se le hacen extraños y además de eso toman un punto de poder sobre el obrero, es decir, las mercancías, los productos fabricados por el trabajo, al alejarse, ¿por qué se alejan? Porque es que tienen dueño. ¿Y quién es el dueño? El dueño de los medios de la producción, es decir, el dueño de la propiedad privada, ¿cierto? Entonces, ese es el que se está lucrando todo el tiempo con el trabajo del obrero y el obrero cada vez perdiendo más su capacidad de, digamos que pierde su nivel de vida, porque cada vez es más esclavo de los objetos que produce. Cada vez los objetos que produce, el producto de su trabajo, es mayor la cantidad capital que el capital que él gana para su trabajo, ¿cierto? Lo que yo quiero plantear con todo esto es que precisamente ese es el fundamento de la construcción de una sociedad capitalista donde se funda a partir de la injusticia, se funda a partir de la desigualdad. Yo
no tengo medios de producción, la relación con la naturaleza ya no es directa. Eso lo habla Marx en los manuscritos, en el trabajo, en el capítulo, el trabajo enajenado, para que vayan y lo constaten, para que investiguen acerca del tema. Pero la cuestión es esa, ¿cierto? Hay un fundamento en la sociedad, que es un fundamento, digamos, que se funda esta formación social, esta construcción social, este sistema social, se funda en la injusticia, donde yo dejo de ser cada vez menos yo, donde yo comienzo a ser cada vez menos yo, perdón. Bueno, es que estoy hablando en palabras muy complicadas. La cuestión es que a medida que usted trabaja en la fábrica, se enriquece el otro, los productos se hacen más poderosos que vos y tu vida social, es decir, tu calidad de vida se ve cada vez más reducida, porque está reducido a la animalidad. Lo planteaba Marx también en los manuscritos. Reducido a la animalidad en tanto que trabajas para comer, entonces trabajas, vas y comes, duermes, trabajas, entonces el tiempo que te queda es para vivir lo que hace un animal, comer y dormir, ¿cierto? Entonces no es, digamos que el problema, aunque Marx plantea pues como que ese trabajo enajenado imposibilita que el ser humano desarrolle sus potencias en el mundo, es decir, imposibilita que usted por medio de su trabajo desarrolle todas sus potencias, como si usted estuviera en la selva y usted mismo con su trabajo construye todas sus posibilidades de vida. Pero no, en la sociedad capitalista no pasa así. Usted con los productos de su trabajo imposibilita la potencia de sus condiciones de vida, y además de eso enriquece al dueño de la propiedad privada. Entonces es un fundamento de injusticia desde el cual es necesario partir, siempre insistiendo en que esa construcción social, digamos, ese fundamento, hay que transformarlo, hay que cambiarlo. Y mientras ese no se cambie, entonces seguimos pensando inscritos desde el orden existente, como muchos geniales, Kant, Rousseau, hombres geniales, pero uno podría decir, quizás esté equivocado, pero me atrevo a decir que comienzan a pensar inscritos dentro de ya un orden existente, no para transformarlo, pero sí para agregarle cosas y criticarle cosas. Es como lo que planteaba, no recuerdo, creo que es un filósofo que se llama Dodson, que habla de los cambios de primero, segundo y tercer orden. Y el cambio de segundo orden es un cambio que intenta mejorar el sistema, pero no transformando la totalidad del sistema, sino agregándole cosas que surgen para que el sistema mejore. Entonces, ¿qué puede uno ver ahí? Que de entrada estamos aceptando el fundamento injusto, el fundamento de sufrimiento en el que está inscrito la sociedad capitalista, el trabajo, todo ese mundo construido a partir del sufrimiento que hemos normalizado, que se nos ha hecho natural. Voy a dar la palabra a mi hermano. Entonces, quería partir de ahí, porque entonces luego decimos, no, Kant planteaba la ilustración como esa autonomía del sapere aude, tener el valor de pensar y actuar por ti mismo, sí, actúa de tal manera que tus actos se conviertan en máximas morales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con eso? Que Kant parte de la individualidad capitalista, Kant parte porque él dice la culpable incapacidad de la minoría de edad. Entonces, sal de la minoría de edad. No, si usted no sale de la minoría de edad, entonces es porque usted es culpable, porque ya la naturaleza lo dotó de todas las capacidades para superar un montón de barreras en el mundo, y usted no llega a esa autonomía, o sea, no rompe esas barreras, no llega a esa autonomía, y por eso sigue siendo heterónomo, que busca al guía, alguien que lo guíe, entonces el presidente, eso se le puede, digamos que es muy ambiguo, se le puede criticar a Kant incluso esa idea, aunque también es muy bacana, ¿cierto? Pero se le puede criticar en el sentido de que de alguna manera ese enunciado de la autonomía, de la culpable incapacidad, de que usted tiene que tener el valor de pensar por ti mismo, y en ese sentido poder valerte en el mundo,
parte entonces de esa individualidad capitalista en la que se supone que usted es libre, es un individuo libre, con todas las condiciones, con los mismos derechos que todo el mundo, con las mismas condiciones que todo el mundo, y si usted no llega a lograr el bienestar en su vida, entonces decir, todos los pobres son culpables, incapaces, ¿cierto? Porque si usted no llega a esas condiciones de vida, a las mejores, al bienestar, a un buen vivir, entonces usted es culpable. Y entonces, ¿qué pasa con el Estado? Que el Estado le deja la condición de vida al individuo y se desembaraza de eso. Entonces, ¿qué dice? Si usted no es capaz, es porque usted no es capaz. Y entonces le generan la culpa, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? El Estado se desembaraza, se desentiende de la responsabilidad que tiene con las condiciones de vida del pueblo y le dice a usted, si usted no es rico, si usted no tiene un buen vivir, es porque es su culpa. A partir del sapere aude kantiano, ¿sí pilla? Entonces es yo lo puedo decir, es una locura, hermano, como ese enunciado también termina siendo algo que el Estado utilice para esa dominación, y a partir de eso se fundamente una injusticia, una desigualdad, donde cada quien es dejado a su suerte. Pero negro, ya, paro ahí. Sí, me parece pues importante lo que estás trayendo pues acá la conversación, es el asunto también de que si bien hay digamos que puede haber una buena fe en Kant al momento de formular esa máxima de que cada cual puede apelar a su autonomía y a su razón. Sapere aude, tiene el valor. Pero la crítica que vos haces es acertada en la medida en que si el individuo, el ciudadano, que digamos que quiera tener dar ese salto hacia la mayoría de edad, hacia su autonomía, pero no tiene los recursos materiales, es imposible que se pueda llevar a cabo. Que se me olvidó decir, hombre, y es precisamente eso, que si parten desde que todos tenemos las mismas condiciones de derecho, desde que todos tenemos las mismas capacidades mentales, desde que todos tenemos la misma individualidad libre, pero no dicen, no, es que usted nace inscrito dentro de una clase social, usted nace inscrito dentro de unas condiciones materiales, precarias a veces, digamos que no usted en el sentido general, sino que cada individuo nace particularmente dentro de una clase social, ¿cierto? Y que entonces tiene unas condiciones que le imposibilitan llegar a ese supuesto buen vivir, que el progreso y la sociedad capitalista te lo pone como el éxito, llegar al éxito de tu vida, ¿cierto? Pero pille que esa es la jugarreta de ellos, que precisamente no toman en cuenta de que cada quien, digamos, de que cada persona comienza a cumplir un rol dentro del sistema social a partir de sus condiciones materiales. ¿Es trabajador o es dueño de la fábrica? Pero eso me parece, no sé, como muy penoso, porque si el Estado te necesita para una guerra, vos tenés que ir, pero si usted necesita al Estado, ¿qué? ¿Sí o qué? Por ejemplo, hay muchos soldados colombianos que están en Ucrania combatiendo allá, porque allá les pagan mejores sueldos, ¿cierto? Y lo hacen con la intención de sacar adelante las familias que tienen aquí en este país. Pero me parece, no sé, eso es injusto, ¿no? El hecho de que bueno, sí, el Estado te diga, no, usted tiene que ir para la guerra, mijo. Y bueno, ¿y qué ha hecho el Estado por uno? Digamos que se ha hecho ciertas cosas, pero no sé, ¿qué piensan de eso? Yo creo que tendríamos que mirar también, bueno, aquí ya hay un elemento importante sobre el análisis de la conflictividad que vive el mundo. Es que es más, ni siquiera, es que habría que hacer incluso la distinción entre el término conflicto y guerra, porque es que conflictos tenemos todos, conflictos... Esa es la cuestión, claro. Entonces, ¿qué es lo que moviliza a la guerra? ¿Qué nos moviliza a la guerra? Entonces ya vos los has planteado, hay unas desigualdades en términos materiales, de condiciones de vida que fomentan una desigualdad en la cual
ya se genera una tensión que es un conflicto que va más allá Y es una y lógica puede del llegar a mundo, una... ¿cierto? El Es sistema correcto. capitalista. Porque, digamos, desde los postulados del liberalismo clásico ya decían, bueno, tiene que tener cada uno la posibilidad de hacer su forma de vida propia como libertad, pueda. ¿Cómo lo va a hacer? No se sabe, pero usted tiene libertad para ello y el Estado debe intervenir en eso. Entre menos intervenga, mejor, ¿cierto? Pero interviene, el Estado interviene en el sentido de que el Estado pone las normas del juego, ¿cierto? Todos tenemos fines naturales, ahí habla Benjamin para una crítica a la violencia. Tenemos fines naturales y entonces ¿quién interviene entre los fines para que la gente no se mate por sus propios fines, ¿cierto? Si vamos a tomar solamente los fines personales, sino que ya entonces entra ese derecho positivo, donde el derecho y la ley media los conflictos entre personas por lograr esos fines particulares que son, digamos, el buen vivir, todo lo que usted pueda hacer, digamos, dentro de la sociedad. Entonces también hay algo que también aparte de eso, hay otros elementos que también llevan a guerras, no solamente el asunto material económico, sino que también tenemos asuntos ideológicos políticos y también tenemos inclinaciones o apuestas religioso-políticas también, que de alguna forma es lo que vemos en Israel y Palestina. ¿Qué es lo que pasa? El Estado, como vos decís, va tomando partidos, si retomamos esta idea de que los estados, cada uno, en este caso geopolítico, sería un individuo particular con intereses particulares. ¿Cuáles son esos intereses particulares que tiene un estado para ir a hacer una guerra en otro? Entonces están asuntos territoriales, asuntos de la riqueza del subsuelo, de la productividad, asuntos estratégicos totalmente. Entonces, ¿cómo puede salirse, digamos, de esa lógica de los intereses particulares de los estados en las conflictividades o en esas tensiones geopolíticas? Claro. No, bueno, para retomar, tenemos entonces, hemos dicho ciertas cosas, ¿cierto? Hemos inscrito hemos dicho que estamos inscritos dentro de una lógica de mundo que es el sistema capitalista, donde digamos que existen conflictos entre los individuos, esos individuos, nosotros, y también el Estado como individuo entre otros estados como individuos, ¿cierto? Como para seguir avanzando en el tema, porque tenemos que pensarnos esto, entonces, bajo la mirada de Colombia, del proyecto de paz que se ha dado en Colombia, y cómo eso de alguna manera entonces está intervenido por todo lo que sucede en el exterior del país, es decir, las guerras que hay en este mundo, sabiendo también que esos intereses que se dan entre estados también se dan, digamos, relaciones diplomáticas, de conveniencia, digamos, ¿cómo lo llama Kant en el texto? De la paz perpetua, dice como que así hacen parientes, ¿cómo se hacen? Matrimonios entre estados. Ah, sí, pero eso ya es como cuando él habla de la sucesión o como adquirir un territorio por como se hacía en esa época, pues con los ducados, los reinos. Lo que quería decir yo, en fin, es que es decir, hay un alineamiento. Hay un alineamiento entre los estados y ese alineamiento es, digamos, hay alineamientos verticales, hay asimetrías, es el concepto, asimetrías, es decir, unos más poderosos que otros, unos subdesarrollados, otros desarrollados, unos que manejan el capital, unos que tienen unos intereses y que por ende entonces Colombia, siendo, digamos, está alineado a ciertos estados, para no mencionarlos, o digamos Estados Unidos, por decirlo así, también se va a ver afectado si, digamos, apoya ideológicamente unos estados y otros, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos entonces eso, que el mundo funciona bajo un sistema capitalista que se ha construido ahí dentro de unas lógicas muy irracionales, de injusticia, todo eso,
Y tenemos entonces un país, Colombia, que no es la excepción en violencia, es una máxima expresión en violencia, podría decirlo uno, en tanto que uno lo vive. La violencia se ha hecho parte de nuestra historia personal. Todo el que vive en Medellín, por ejemplo, tiene una historia que contar de violencia. Y no yendo muy lejos, en Colombia también. Un campesino, o alguien de un pueblo, tiene una historia personal con la violencia. Ah, no, por mi casa mataban a tales horas, por mi casa me mataron a un primo. Todo el mundo está afectado y es víctima de esa violencia, ¿cierto? Entonces, tenemos este país, Colombia, intentando un proyecto de paz, una paz total, con una historia de guerra impresionante, que diría yo que la violencia no está solo en la historia, que según lo que acaba de decir, la violencia está en nosotros, somos violentos, actuamos con violencia en todo el tiempo. Digamos que la discriminación, la xenofobia, el machismo, un montón de cosas, siempre relacionándonos a partir de los poderes. El extractivismo también, que es una forma de violencia contra la naturaleza, y eso también quería como tenerlo también en cuenta en la conversación, porque si bien hay que dejar las cosas claras, el conflicto colombiano básicamente, tradicionalmente ha estado girando alrededor de la posesión de la tierra. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que traemos históricamente desde la llegada de los españoles, que vinieron por tierra a conquistar territorios. Las independencias también era por la autonomía de esos territorios, pero para que quedaran en control de otros individuos. Enseguida también para el desarrollo del país se han propuesto en algunas ocasiones reformas agrarias, las cuales se han visto frustradas también por intereses de particulares, de empresarios, de terratenientes, lo cual ha dado origen también a los movimientos insurgentes históricos, de los cuales queremos salir de estos tratados de paz. Pero mientras no se lleve a cabo una reforma agraria, de alguna forma en que se haga al ciudadano común, al campesinado despojado de tierras, que puedan volver nuevamente a hacer su trabajo, lo que saben hacer, lo que sus familias hacían antes de ser despojados. Esa es una de las formas en las que se puede apostar para que el conflicto, digamos, tenga, si no resolución, al menos que disminuya. Pero hay otros factores, como el asunto del uso de la tierra, en el cual estamos produciendo el producto de exportación colombiano mayor, pues yo creo que es claro, y es la cocaína, y la hoja, el sembrar hoja de coca es más rentable. El café no, el café también, pero es una pantalla ahí, o sea, la legalidad es el café, la ilegalidad es la coca. Eso, y deja más, es más rentable para economías o para los intereses particulares de quienes tienen el negocio. ¿Qué pasa? Si yo en el proyecto de Paz Total quieren integrar a gente que está, digamos, y que está alzada en armas, que en principio se alzaron en armas por temas ideológico-políticos, ahorita todo está permeado por el narcotráfico. ¿Cómo se soluciona eso? Ese es la principal arista, la principal dificultad que puede tener el desarrollo, o al menos la apuesta por alcanzar esta paz total, que es digamos, lo que nos tiene hoy acá conversando. Parce, ¿qué pienso yo? Digamos que a mí me parece muy optimista, una ilusión, eso de la paz total. No me suena a utopía, porque no está inscrito dentro de tomar conciencia, sino más bien dentro de una operatividad lógica dentro del Estado, que finalmente sigue estando el Estado como dominador. Y ¿qué era eso que estás mencionando en lo último? Recordame. Lo de cómo se puede llegar a acuerdos, solucionar. Sí, ahí el problema, el meollo del asunto en este momento es el narcotráfico. Bueno, sí, eso iba a decir. Claro, mira qué problema tan grande. O sea, por eso me parece que es muy optimista, es una ilusión, o sea, en tanto que es una ilusión, porque la ilusión no es eso que estará
por allá, y la ilusión significa engaño. La ilusión es engaño, es una ilusión, es un engaño de que algún día llegaremos a una paz total de inscritos dentro de intereses capitalistas. Sí, ya, digamos, podemos decir que el capitalismo está tan establecido, se ha reinstalado tantas veces, que está en nuestra psiquis y que está en nuestra forma de relacionarnos. Y que entonces en ese sentido el fetichismo de la mercancía y la fantasmagoría del dinero, por decirlo así, ¿qué quiere decir eso? Que la fantasmagoría del dinero es que el dinero, como ese valor de intercambio abstracto, comienza a tener más importancia que la propia materialidad. Es decir, yo produzco un zapato, pero el valor del zapato ya no está inscrito dentro de los materiales del zapato o el trabajo invertido en el zapato, sino en el valor abstracto. Eso es lo más importante, el valor abstracto, que se convierte en un valor suprasensorial. O sea, si las cuestiones materiales de un objeto son reducidas a un simple valor abstracto, es un valor fantasmagórico, es fantasmal, porque nadie ve el valor abstracto, el valor de intercambio. ¿Cómo puede usted equivaler un billete o tantos billetes, o el valor de un billete a ciertos productos? Y es que cómo se establece el valor de un billete, y cómo es que un billete comienza, si un billete no es, y el billete no es el papel en el que está inscrito el billete, es el valor ese que se supone que hay en el billete, y ese valor es abstracto, es un valor fantasmal. Y mire que ese valor entonces comienza a tener más importancia que las propias cuestiones materiales, que los propios objetos. Es decir, un objeto, un zapato, vale mucho, 300.000 pesos, pero uno no entiende por qué. Porque tiene un valor abstracto, el hijo de puta, ¿cierto? El valor abstracto ya no se establece a partir o en relación a las propias condiciones de la materia, sino a otras condiciones, a unas condiciones de mercantilismo, de acumulación. Pero, ¿qué quiero decir? Elementos más psicológicos, ¿no? Sí, es más psicológico, es más el imaginario colectivo, es más que nosotros tenemos la confianza en el billete. Por moda. Sí, tenemos la confianza en el valor del billete. Pero ¿qué pasa con eso? Que ya estamos inscritos dentro de la psiquis, o sea, en nuestra psiquis ya está inscrito todo eso, como si eso fuera una naturaleza. Y entonces, ¿cómo es posible eliminar ese narcotráfico, esos intereses del narcotráfico, que no son intereses por el narcotráfico, sino intereses por el dinero que hace el narcotráfico? ¿Y cómo es que es el dinero? Se convirtió en el nuevo Dios del mundo. Ya Dios no tiene nada que ver con el mundo, el dinero lo tiene todo. Cualquiera que... O sea, es decir, ¿qué espiritualidad importa cuando hay dinero? ¿Cierto? Pero siempre ha sido así. Y mírese una cosa, hablando de judíos, ¿qué relación tienen los judíos con el dinero? Si es que acaso no son los judíos los que siempre están pensando en ese dinero y acaparando un montón de dinero y generando dinero, porque es el dinero lo que más los acerca a Dios, es decir, a las mejores condiciones de vida. Hay un texto de Benjamin que se llama el capitalismo como religión, o la religión capitalista, y es eso, porque precisamente ya es el dinero, ese Dios. Y entonces, ¿cómo uno va a derrumbar unos intereses capitalistas dentro del interés del narcotráfico, cuando ya todos estamos tan alienados? Es decir, que nos celebramos dentro del sistema capitalista a partir de los absurdos, sobre los absurdos, a pesar de los absurdos, de las injusticias, nos celebramos dentro de él y decimos lo más importante es el dinero. Y esa concepción lo que hace es que todo el mundo quiera el dinero sin importar las injusticias que comete. Ahora, ¿cómo eliminamos o cómo solucionamos el problema de narcotráfico? Ahora decir, entonces en ese sentido, un proyecto de paz total sería una ilusión, vuelvo y lo repito, sería un engaño. Habría que, pues hay apuestas, lo que tengo entendido es por la legalización y la regulación a partir desde el Estado
de la producción, la distribución y el uso de esas sustancias, pero eso solucionaría solamente un asunto local. Si tenemos en cuenta que eso es un problema transnacional, eso básicamente el problema del narcotráfico está atravesando América Latina, claro. Y eso es a nivel mundial, Sí, hay cadenas. Y el capitalismo es mundial también, ¿no? También, entonces van en la misma lógica. Entonces, poder superar eso llevaría a que, primero, tiene que haber en la ciudadanía, en los estados, algo así como una suerte de cambio de chip en el cual ya el dinero no pase a ser el fin en sí mismo, sino que pueda verse el dinero como lo que en verdad es. Es un medio, el dinero es un medio para conseguir, para comprar allí mis zapatos, para comprarme una empanada, para comprarme la pola, pero no, cuando se tiene el dinero por sí mismo como fin, mira que se desborda la ambición, porque pues por ahí leía un estoico que decía que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. O sea, esa es la vuelta. Mire, eso le iba a decir, mire que la relación con el dinero del ser humano ya va más allá de suplir las necesidades básicas. Usted suple necesidades básicas y con eso no es conforme, usted tiene que acumular dinero. Y precisamente porque estamos en un mundo donde todo vale, huevón. Tenden el agua dentro de poco. Por ahí me estaba comentando un compa que en Estados Unidos están implementando una política donde en los espacios públicos vos pagás para sentarte, digamos, en un parque. Entonces tenés como una tarjeta a la cual le pagas una mensualidad y vos entonces las sillas tienen como unos chuzos. Haz de cuenta que esta banca tiene unos chuzos para que vos no te sentes, pero vos le pasas la tarjeta y se quitan los chuzos y te sentís como te puedes sentar. Entonces es como se privatiza incluso hasta lo público, pero todavía es que público, o sea, todavía apareciendo como público. Y con eso quiero decir es que te lo venden todo. Y un día te van a vender hasta tu propia vida, es decir, si quieres caminar te lo vendo, si quieres respirar te lo vendo. Johnny, pero hay que tener en cuenta que esos son asuntos culturales. Digamos, en este momento está muy en boga el asunto del emprendimiento. Cada cual que pueda buscar una forma, una idea sobre la cual poder monetizar. Entonces alguien vio las sillas por ahí muy desprevenido, no, pues esa gente está usando eso ahí, eso se está perdiendo, eso gratis. Eso gratis, vamos. Pero claro, si es público. Se forma un emprendimiento, ¿no? Yo pongo mi silla con mis chuzos y págueme por sentarse. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Son asuntos culturales, nos atraviesa la idea, digamos, también de la lógica dentro del neoliberalismo, que es el asunto de que cada cual pueda, desde sus propios ingenios, desde sus propios medios, generar sus recursos. ¿Cómo lo va a lograr? Mire, a ver, invente. Y ahí se encuentra un montón de rey Midas por el mundo, que todo lo que tocan lo convierten en oro. Total. Es decir, hay un concierto, la boletería, compra el rey Midas todas las boletas y las vende al doble. Y le sube el valor, solo porque es el negocio. ¿Cierto? Entonces todo se convierte en negocio y entonces todo se convierte en la posibilidad de ser tocado por el rey Midas, de algo que no vale nada, convertirlo en oro. Hasta la guerra se convierte en negocio. Es el mejor, sí, muy importante. Es el mejor negocio, y que gracias porque lo traes a colación, porque vamos a tener que volver nuevamente a nuestra... Estamos saliendo. Estamos un poquito lejos, pero de eso se trata también el parche, de que podamos mirar cómo se articulan de alguna forma todas estas relaciones entre formas de pensar, entre formas de producción, entre formas de habitar el mundo, cómo todo está concatenado y se desarrolla a partir de la conflictividad. Sí, no, bueno, es que claro, eso, estamos hablando del proyecto de Paz Total y de las posibilidades, que en ese sentido yo planteé unas imposibilidades también planteadas por vos desde el tema del narcotráfico. Yo lo planteé como una ilusión, engaño, a partir de que es muy difícil de hacerlo. Una paz total, no estoy diciendo de que no sea necesario justicia a las víctimas, eso es una necesidad, pero el tema de la paz total me parece que vale como ilusión.
Pero bueno, vamos ahí, vamos en el tema de la paz total y en el tema del narcotráfico, y es decir, y también ya que metimos el concepto de ilusión, de cómo es posible que un país se plantee la paz total dentro de un mundo en guerra, y también esto es de que la ingenuidad de las masas es también algo que me sorprende, es porque creemos que sí va a haber una paz total. Yo, que soy masa también, que soy parte de la masa, que estoy con todos, en medio de todas estas multitud, también a veces, o sea, también tengo la ilusión, porque mientras sea un proyecto, es una ilusión para mí, perdón, es una esperanza, para no hablar de ilusión, porque ilusión es engaño para mí, entonces es una esperanza de que pueda existir esa paz total, y de que pueda existir una justicia a las víctimas, y de que pueda haber una rememoración de esa historia de injusticia, y que en ese sentido, en la rememoración, se le pueda hacer justicia a todo lo que ha pasado. Digamos que el proyecto interno del país, a pesar de que exista un mundo en guerra, es muy necesario, y es algo que no debe frenar, y es algo que tenemos que hacer nosotros con nuestras propias manos. Es decir, nosotros tenemos que rememorar en lo que nos dediquemos, en el arte, en Filoparchando, actividades de lenguaje, actividades de la comunicación, y aportarle a eso, ¿cierto? Yo creo que no es de abandonar, aunque pienso que es una ilusión, donde pienso que si es ingenuo el pensar que va a haber una paz total. No va a haber una paz total, va a haber un acercamiento a la paz. Lo que decía Cristian ahora, como que no se logra, pero por lo menos se reduce, se merma un poco la guerra. Porque pues, me gustaría hablar un poquito de eso, que ya que vos hablas de la esperanza, de que también es necesario, incluso que si bien podamos tomar una posición escéptica, teniendo en cuenta pues el estado de cosas y cómo es la realidad, pues no podemos renunciar a la esperanza de que en algún momento pueda haber una resolución de los conflictos, porque es que a uno le hablan de paz total, pues a mí me suena como una paz absoluta, como que bueno, ya llegamos a esta paz y hemos dicho es el culmen y todo va a ser una plenitud absoluta, y obviamente eso no va a suceder, porque somos humanos, somos seres, estamos en conflicto constante con nosotros mismos, con el otro, con el entorno, pero sí me parece que es una apuesta valiosa. Si Johnny nos ponemos a pensar, y vos Will, en cómo fue los florecimientos de los pueblos que de alguna forma han superado sus conflictos. En la Grecia clásica, en la época de Pericles, que gobernó como 40 años en Atenas, y por voto popular, porque la gente lo elegía, siempre lo elegían para que él gobernara. Imagínense cómo eran los griegos, no eran ningunos huevones pues, y votaban por él y lo elegían siempre porque era un buen gobernante. ¿Qué pasaba? Se vivía un entorno de paz tanto dentro de las diferentes ciudades-estado, y eso permitió el surgimiento tanto del arte, de la filosofía, de la arquitectura, de tantas cosas en ese periodo pues glorioso que se llama pues el siglo de Pericles. Entonces es una apuesta. Después vinieron guerras, vinieron invasiones, vinieron los romanos, pues los macedonios, todo esto sucedió, pero hubo un momento en que hubo un espacio, un respiro de algunos conflictos que tenían, y permitió el surgimiento de algo que se va a marchitar nuevamente, pero que es al menos apostarle a que algo florezca. Entonces no podemos renunciar tampoco y de negarnos a nosotros la posibilidad de imaginarnos, de tener esa esperanza de que en algún momento podemos resolver pues nuestros conflictos. Sí tiene que ver con la imaginación. Es necesario un imaginario colectivo que tenga la esperanza de la resolución de esos conflictos. Y si poner en el horizonte eso, bueno, queremos llegar allá, no vamos a llegar nunca, pero al menos vamos caminando. ¿Cómo nos encaminamos? Ese es el problema. Claro, ese es el problema. Parce, claro, no, es que mire que en medio de la conversación, eso que estamos planteando, yo no me lo había pensado. O sea, es decir, claro, estábamos pensando en que no es posible esa paz total, pero que no sea posible no significa que no sea una tarea necesaria.
¿cierto? Es una tarea necesaria de todos nosotros como colombianos lograr esa paz total. De ahí se me viene entonces a colación Benjamin, Walter Benjamin, en Para una crítica de la violencia. ¿Por qué? Porque bueno, estamos planteando que estamos inscritos dentro de una lógica de mundo que es el capitalismo, que impulsa y promueve unas individualidades, los intereses, las conveniencias, en ese sentido las guerras por dinero o por ideologías que también terminan convirtiéndose en dinero, ¿cierto? Eso no es un secreto, que digamos que los judíos, por ejemplo, también tienen cierta, podría decir uno, que tienen una concepción de que ellos son los que merecen una tierra prometida, ¿cierto? Ellos son banqueros. Ellos ahorran mucho, saben ahorrar. No, y no solamente que ahorren, ¿cierto? Sino que ellos, dentro de su espiritualidad, el dinero es una parte importante en el sentido de que se acercan un poco pues como a ese Dios y a eso que se les ha prometido, que es una tierra y una providencia, ¿cierto? Muchachos, yo no quisiera dejar pasar por alto, era algo que que mencionaste ahorita hace un momento, y era el asunto de las alianzas entre estados. Ah, bueno. Y me parece importantísimo. Bueno, no sé qué planteamos primero, porque yo quería plantear entonces la cuestión de que si bien no es posible una paz total, si es una tarea necesario tenerlo como horizonte en el imaginario colectivo, y en ese sentido, ¿cómo es posible plantear ese mundo en medio de la heteronomía? Es decir, de que el Estado siga existiendo el Estado, no porque el Estado, no porque lo que esté mal en sí es el Estado, diría yo, sino porque lo que está mal es que no hemos llegado a un tipo de conciencia en el cual la violencia sea eliminada del mundo, sino que sepamos mediar que sepamos relacionarnos entre las personas, que se acaben esas relaciones de poder, que ya no necesitamos un Estado que medie entre nosotros, porque usted y yo más bien solucionamos los conflictos a partir del diálogo, ¿cierto? Esos son otros, digamos que otros horizontes, aperturas, otros espectros muy necesarios de pensar a la hora de decir, bueno, y entonces si vamos a poner eso en el imaginario colectivo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que tomar una conciencia que pueda lograr entonces que ya no necesitemos un Estado mediando entre los conflictos, sino que nosotros nos hacemos a cargo de la no violencia, es decir, de la propia paz. Nosotros nos hacemos a cargo de la propia paz porque sabemos solucionar los problemas a partir del diálogo, porque somos humanos, porque somos racionales, porque ya lo dijo Gadamer, el mundo de la vida, un mundo donde haya respeto por la naturaleza, donde lo otro y los otros aparezcan como iguales, donde el respeto prime, donde haya comunicación, y la comunicación no significa que yo pongo mis puntos y me importa un bledo tus puntos, sino que yo escucho también tus puntos y mis puntos generan una comprensión distinta hacia nuevas aperturas. Eso Sí. es bonito en Gadamer, por ejemplo. Ahora, para terminar, y para que comencemos a extrapolarlo a la relación que tiene con el mundo exterior y los otros estados. Pero como estás mencionando, si eso es una tarea necesaria también sería entonces comenzar a cambiar las formas en las que nos relacionamos. Es decir, llegar al punto de la autonomía y de una conciencia que promueva el diálogo y la no violencia. Eso lo planteaba Benjamin, por eso decía yo que me recuerda a Benjamin en Para una crítica a la violencia. Si bien la violencia divina es la eliminación total de un Estado, es decir, la justicia para todos, para vivos y muertos, y no que se va a generar un nuevo Estado, porque ya hemos hablado, si el correlato de la paz es la guerra y el correlato de la guerra es la paz, pero es cosas que podemos ampliar ahora, porque esta mera cuestión lleva media hora, pero estamos acá parchados. Pero en fin,
queda en el aire, Cristian, y te lo pongo ahí para que lo penses, que es necesario entonces partir de una transformación de la conciencia humana, de una autonomía, ya que lo hemos hablado, pero en relación de cómo entonces vamos a lograr esa paz. ¿Cómo vamos a lograr esa paz si no es cada individuo siendo consciente de que ya no necesita que un Estado lo medie? Ahora sí, planteemos la cuestión acerca de los otros estados. Bueno. Sí, bueno, lo que quería traer a colación es el asunto de que, bueno, si bien es difícil para nosotros como colombianos, digamos, llegar a que esa conciencia se haga general, porque es que eso es lo más difícil, porque es más fácil pues, para el grueso, para nosotros como seres humanos, que alguien más nos dicte las normas que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, que nosotros mismos determinarnos, porque eso exige un ejercicio de reflexión y de meditar y de pensar y de sopesar bien las acciones, las determinaciones, todo esto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las relaciones entre estados, cuando se dan esos intereses? Eso es lo que quería comentar. Y bueno, es claro que Colombia es un aliado estratégico con Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el mundo? Hace poco se formó un nuevo bloque económico que se llama el BRICS, que está formado por Brasil, Rusia, Irán, China y Sudáfrica y otros que se han ido sumando, porque la idea es como formar un bloque económico que pueda hacerle un contrapeso al dólar, como una forma de que los estados puedan cada uno transar con los otros con su propia moneda, sin la necesidad de la mediación del dólar, de la moneda franca, que es el dólar. ¿Qué sucede en este momento? Hay elecciones en Estados Unidos, está Donald Trump con su apuesta del MAGA, Make America Great Again. Entonces les está vendiendo la idea a los americanos de que en algún momento fuimos una potencia, fuimos una cosa esplendorosa, que digamos, ese poder o esa hegemonía que ellos alcanzaron, volvemos al principio de la conversación, se fundamentó desde la violencia, desde la sangre, desde la invasión, desde el monopolio, tanto armado como económico, como cultural, porque también es una apuesta cultural, mediática. Ellos quieren volver a recuperar esta potencia que tenían, porque la sienten perdida, y la gente compra esos discursos, porque tienen en la cabeza esa idea de que sí, marica, mis abuelos esos estaban planteados, el patriotismo. Bueno, sí señor, entonces eso va a ser otro aderezo más para ese mundo que se está aprestando para un conflicto a gran escala, que estamos a eso. Yo tengo miedo. Eso puede estallar en cualquier momento. Y el momento en que estalle eso, como decía mi queridísima Diana Uribe, si la tercera guerra mundial es nuclear, la cuarta va a ser a palos, porque no va a quedar nada y no vamos a tener tiempo de hacer nuestra paz total. Sí, no, parce, ahí entonces llega uno al punto límite, podría uno decir, en esta conversación de la mera cuestión, digamos, dentro de esta misma sección, porque claro, mira que nos encontramos un montón de aristas y un montón de caminos de reflexión que no podremos abarcar, pero que invitamos a nuestros oyentes, que invitamos a la gente que se soya filoparchando a pensarse esto que hemos dicho acá, a pensarse ese cambio necesario, a pensarse esa paz necesaria, esa autonomía necesaria, y a también analizar cómo está el contexto en el mundo político, porque si bien estamos en un mundo de guerra, necesitamos nosotros acá construir algo y construir una paz, ¿cierto? Y es decir, porque no es la guerra la lógica que debe regir el mundo, a pesar de que los capitalistas sepan que eso es un negocio, sepan que es conveniente la guerra, que hay una concepción de la ciencia que dice que detrás de la crisis llega la... ¿Cierto? Si usted pone los fundamentos en crisis, entonces llega ahí
y evoluciona la cuestión, pero no, porque una evolución a partir de la crisis, porque una evolución a partir de la guerra. Pero mire, Johnny, que también es problemático el asunto si lo vemos como desde la lógica imperial, que ellos han generado, se han llevado a cabo guerras, las cuales les han servido para equilibrar nuevamente las balanzas o los contrapesos a nivel de geopolítica, para redistribución de las zonas de influencia, de invasión a territorios, de cómo se posicionan nuevamente. Entonces creo que el mundo en este momento que se encuentra en esta tensión entre el dólar y esta nueva moneda que va a surgir, vamos, es necesario que se, y es triste que sea así, que se dé un conflicto a gran escala que permita nuevamente que se baraje nuevamente. Claro, no, obvio, sí, mira que finalmente sí, que siempre nos pensamos la transformación a partir de lo bélico, es decir, una vez hay intereses, se va a haber guerra. Pero esa es la gran pelea que yo tengo, huevón. Porque, hueputa, ¿cuándo vamos a cambiar la lógica, huevón? ¿Sabe cuándo cambia la lógica? Hay otro conflicto que nos viene pisando los talones y que si no nos ponemos pilas con eso, ahí sí no va a haber nada que hacer y es el problema que tenemos con el cambio climático. Eso es una guerra que la tenemos perdida. Y si no se aunan fuerzas en torno a ello, eso podría ser una forma de una apuesta geopolítica de redistribución de un nuevo equilibrio que permita... Por eso la necesidad de la transformación del sistema. Entonces ahí sería desde la conflictividad una apuesta, una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Obviamente, sí, porque es algo que nos concierne a todos geopolíticamente. Yo soy muy soñador y pienso en Benjamin y la no violencia y me gusta. Me gusta cuando uno podría pensar que más bien el mundo se cae cuando ya nadie acepta el mundo. O sea, el sistema se cae cuando nadie acepta el sistema. Y si usted no acepta el sistema, un día que toda la humanidad pare, una huelga general, se acaba la cuestión. Y se derrumban los estados. Una semana, 2 semanas, no en la violencia, no es que usted se va a ir a protestar a la calle y a pelear con... Quédese quieto, quédese en la casa. Una semana y todo se cae, todos los obreros, todos los operativos, todos los operadores, todo lo que opera, todo el que hace, todo el que trabaja, pare, donde todo el que trabaja pare, se derrumba todo, se derrumba el capitalismo, se derrumba el Estado, se derrumba... Eso, yo soy soñador, me gusta Benjamin por eso, y es porque no está tan lejos de nuestras manos. Es porque cualquiera podría dejar de hacer lo que está haciendo, ¿cierto? A eso me gusta, pero digamos que lo que planteas me cuestiona, ¿cierto? Me cuestiona a mí y a esta idea, porque imagínate pues que eso va a pasar, imagínate que lo que estás diciendo es muy posible que pase, y en ese sentido, dentro de esa lógica, va a haber una lucha de intereses, y en ese sentido va a haber una guerra. Y entonces no vamos, y aunque el interés sería entonces, aunque se le está haciendo contrapeso a ese sistema por medio de esos países y a esa moneda, se le está haciendo contrapeso porque también es necesario hacerle esa oposición, incluso cuando ya aparezca la guerra, ¿cierto? Realmente es una cuestión muy compleja, pero acá tenemos entonces todas estas cosas sobre la mesa. Yo quedo realmente con la conversación que he tenido con vos, Cristian, con el señor Will. Quedo con muchas preguntas, siempre quedan muchas cosas en el aire, pero hagamos algo. Pasemos al cuartico de la U. Escuchemos qué nos dicen nuestros participantes del cuartico de la U. El señor Wilder, por favor, los presenta, quiénes son, cómo se llaman, qué hacen. Y luego de eso concluimos. Que no vamos a concluir pues no vamos a tener conclusiones, vamos a tener un recuento y unas preguntas que quedan ahí. Listo, no, el cuartico de la U, en esta ocasión participaron 2 compañeros, Cristian Díaz y Ricardo Castro Cano, que son 2 compañeros que están pues como en el área del derecho, uno es abogado y el otro está estudiando derecho. Y nos respondieron a la pregunta de posibilidades de una paz total en Colombia en medio de un mundo en guerra. Entonces vamos a escucharlas y después damos la opinión a ver qué pensamos acerca de eso. Listo.
Ey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Wilder, un saludo para ti, para todas las personas que participan de este valioso espacio de Filoparchando. Frente a la cuestión acerca de las posibilidades de una paz total en Colombia en medio de un mundo de guerra, creo que es importante reflexionar antes de brindar una opinión afirmativa o negativa frente a dicha cuestión. ¿Cuál es el concepto de paz del que vamos a partir? Si la paz la pensamos como ausencia de guerra, entendiendo la guerra como un acto de confrontación bélica, como sucede cuando se enarbolan las banderas de una nación o de un pueblo para atacar a otro, como en este momento está sucediendo en la confrontación de Israel en contra de la Franja de Gaza o de Palestina, pues creo que allí hablamos de una paz en términos restrictivos, y sin duda, si lo consideramos de esa manera, sería posible a través de acciones de negociación o de medidas políticas intentar acabar la confrontación que tradicionalmente ha aquejado a nuestro país durante la historia, es decir, la guerra del Estado en contra de los llamados grupos, entre comillas, al margen de la ley, las guerrillas, las autodefensas, los grupos de delincuencia común, y de estos en contra del Estado y de ellos entre sí. Pero ese es un concepto de paz, como digo, restrictivo, un concepto que podría ponerse en duda porque difícilmente podríamos decir que hay una paz total cuando, a pesar de la ausencia de confrontación directa entre los órganos que ejercen el poder y estas otras organizaciones, sigue habiendo una confrontación social derivada de la falta de oportunidades que, como sabemos, también se presenta en nuestro país. De manera pues que el concepto de paz total creo que involucra aspectos socioeconómicos que van más allá de la ausencia de confrontación bélica. Por otro lado, creo que estamos viviendo por esta época un reavivamiento de la guerra en el mundo que está afectando el orden político internacional. Hay un riesgo de que continúe escalando la guerra que se está gestando en este momento, que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, como decía ahora, entre Israel y Palestina, y que eso termine teniendo también unos efectos sobre la paz de países de Occidente, como sería el caso de Colombia. Difícilmente, en conclusión, creo entonces que puede hablarse en la actualidad de una paz entendida en términos totales, con ese calificativo, con ese adverbio, y más bien entonces creo que es importante hablar de la paz total como un ideal regulativo o como un fin o como una aspiración que los distintos estados podrían tener. Bueno, lo primero que creo que es importante para entender y para responder a esa pregunta tan difícil es entender que el conflicto pues es una condición necesaria de nuestra forma de ser como especie humana, ¿cierto? De relacionamiento y de resolución de diferentes desacuerdos y de diferencias, y que la guerra es apenas un medio para resolver esos conflictos, no es el único. En la historia de la humanidad han habido otras formas para resolverlos, acuerdos, intercambios de bienes, también unos sometimientos voluntarios o incluso sometimientos por la fuerza, pero que no implican necesariamente una guerra. En ese sentido, entonces, creo que hay que desmentir alguna afirmación de que la guerra es una condición necesaria. Esto no es verdad. Incluso encontramos como diferentes guerras en el mundo han cesado. Y me gusta más referirme a las que han cesado por acuerdos, por negociaciones,
y me gusta pensar en el caso de ETA en España, que fue un grupo terrorista que de alguna forma pues ejercía unas acciones directas y en algún momento representó uno de los problemas más grandes para la democracia española, y que sin embargo pudo resolverse ese conflicto, esas disputas, y hubo una disolución del grupo ETA por medio de acuerdos, por medio de definir unos acuerdos, unas flexibilidad de la justicia y también unas obligaciones para el grupo terrorista. En ese sentido, entonces, la guerra no es necesaria, y de hecho ellas se acaban, y no necesariamente se acaban con finales dramáticos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que para acabar se requirió de 2 bombas atómicas y un montón de víctimas por el conflicto bélico. Ahora bien, sí sabemos y entendemos pues que efectivamente sucede en la modernidad y en la construcción o consolidación de estados-nación. Ellos se han visto incitados o se han visto obligados a resolver sus conflictos de forma bélica, lo que llamamos guerra. Ahora bien, me parece que pensar en el contexto colombiano pues nos obliga primero a entender que el conflicto está presente en Colombia, ha estado presente, y que una idea de poderlo resolver por medio de la negociación pues ya se ha también utilizado y sea de manera exitosa. Por ejemplo, la negociación con el M-19, se logró la desarticulación de este grupo armado, se logró su incorporación en la política. Obviamente no fue perfecto, tenemos cientos de víctimas por una persecución y por un asesinato de sus miembros. La UP también es pues justamente una muestra de esas dificultades para aplicar esos procesos de negociación, pero creo que eso demuestra que pues hay formas efectivamente de resolver los conflictos, el M-19 y recientemente el intento de paz con las FARC. Ahora, eso no quiere decir que encontremos que esa sea la forma más fácil o que sea fácil. Sigue siendo supremamente difícil por la cantidad de problemas que se tienen. Y en ese sentido, yo creería que entendiendo que esos problemas que padece Colombia, su población, problemas complejos como la desigualdad, como la inequidad, como la falta de oportunidades, sin duda como un abandono estatal, como una falta de participación en el Estado, en las instituciones democráticas, sin duda va a dificultar mucho que se puedan lograr una resolución de los conflictos que no sea por medio de la guerra. Y entender, y acá relaciono el contexto colombiano con el del mundo, que en ese mundo en guerra, que de nuevo está en guerra, es por esos problemas complejos en los que el capitalismo y las democracias nos han adentrado, va a ser muy difícil que en el mismo país también cese ese conflicto y esas formas bélicas de solucionarlo. Entonces es muy difícil, considero yo, una paz en Colombia con los diferentes actores armados si no se transforman en unas condiciones estructurales del mundo, como funciona el mercado y los estados, se transforman primero en el mundo y por supuesto luego en el país. Pero, y concluyo, esto no significa que deba cesar el intento por resolverlo, que no se le deba prestar justamente atención a esas condiciones estructurales, sino que se deba trabajar en ellas y a la par constantemente ir pensando e ir buscando formas, no solo en el Estado, sino en la sociedad civil, de resolver estos problemas y de hablar y de encontrar. Tenemos entonces ahí los aportes de los participantes del cuartico de la U, que ¿cómo es que se llaman, Will? El primero que habló. Cristian Díaz. ¿Y el segundo? Ricardo Castro. ¿Quién es Cristian Díaz? Ricardo Castro Cano. ¿Quién fue el primero? Cristian Díaz. Bueno, ¿y a qué se dedica? Es abogado, creo que enseña en la AFIT, es parcero. ¿Y el otro? Y el otro es también parcero, también estudia Derecho y Filosofía, creo que estudia las 2 carreras. Desde el Derecho, es como que de ahí empezaron como a responder. Pues no, como que cosas muy importantes como lo que dijo de, digamos, la paz total como esa aspiración, algo que ya habíamos
tratado acá, digamos, como que sí debemos hacer esa tarea. Es una tarea, es una esperanza y es una tarea necesaria de llegar a esa paz. Y algo que planteó también uno de ellos es que, bueno, y cómo se da, sí, es que la paz de muchos países, digamos, en Occidente se ven afectadas por las guerras que hay, digamos, en el mundo. Plantean cuestiones muy interesantes, Cristian, pero finalmente pues entonces tenemos esto, tenemos la idea de una paz total en Colombia como tarea necesaria, como una esperanza, como una aspiración. Seguramente me parece que estuvo muy bien planteado lo que fue Ricardo el último audio. Lo que planteó Ricardo es que él dice que es al contrario. Ah, bueno. Él dice que es al contrario, que el primero fue Ricardo y el segundo fue Cristian. Pero bueno, Cristian y Ricardo nos han planteado pues acá cuestiones muy interesantes que dejan entonces en el aire la reflexión, ¿cierto? Porque lo más importante, digamos, para concluir la mera cuestión, es que queda ahí todo lo que ha sido conversado, no como a manera de concluir, pero sí, digamos, que queda en el aire entonces esa aspiración, esa tarea de lograr la paz, pero también queda en el aire cómo es posible en medio de este mundo en guerra, sabiendo todo lo que está pasando, digamos, en esos otros países, digamos, en el mundo, la guerra que hay entre Palestina, que hay digamos, la invasión de Israel a Palestina y la invasión a Ucrania y de todo eso pues que hay ahí, todo ese contexto político y geopolítico que hay. Pero bueno, invitamos a nuestros filoparceros a seguirse pensando estas cuestiones, a tomar partido, y tomar partido no significa ponerse del lado de alguien, sino tomar acción, más bien sería la palabra. Tomar acción para llegar a tomar esa conciencia, o tomar esa conciencia para tomar la acción. ¿Qué sería primero? Gran pregunta, pero tenemos la tarea. Y digamos que con eso culminamos la sección. ¿Qué nos quiere decir Cristian como a manera de culminación de esta sección de la mera cuestión? Que ha estado larga, se ha demorado una hora y se supone que eran 20 minutos, pero vamos a concluir para que entonces las otras partes del programa las hagamos más rápidas. Bueno, yo creo que incluso una hora es poco tiempo, porque el tema en realidad es espinoso y hay formas de abordarlo desde muchas perspectivas. Sin embargo, es un problema que nos atañe a todos, que es importante que desde estos espacios, gracias por invitarme a la discusión, ponerlos sobre la mesa y que haya que se pueda dinamizar el diálogo a partir de esos problemas, de esos desarrollos que son también tanto como intelectuales como prácticos, porque es que definitivamente se ve permeado por todo, y cómo cada cual puede desde su forma de ver y entender el mundo tener una perspectiva o una apuesta que pueda llevar a un aporte significativo desde su propio punto de vista a entender mejor este tema de la violencia, de la guerra, sobre todo la paz, que es lo que nos convoca en Colombia, una paz en un contexto mundial en guerra. Sí, bueno, listo. Creo que podemos seguir de pronto más adelante haciendo disertaciones acerca del tema, pero entonces pasemos a la próxima sección, Will, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, lo que sigue entonces, vamos a pasar a la paradoja del día. ¿Te gusta la filosofía? ¿Qué tanto sabes de filosofía? Responde la paradoja del día. Bueno, ahí me disculpa mi filoparceros, si estamos en la calle, no estamos acá ocultando nada, no vamos a actuar, ese es nuestro estado natural.
Y me parece muy bacano, Will, haciendo un paréntesis, que esta es una nueva experiencia, le contamos a nuestros oyentes y a la gente que nos escucha y nos ve, que es una nueva experiencia estar acá pues alejados del formato del escenario y más bien haciendo la calle del escenario, y en ese sentido pues como que el performance se vuelve muy natural, es decir, no hay, ¿cómo se dice? No hay actuación en esto, no estamos actuando. No. La gente mira y pasa y como que estos maricas que... La gente con ganas de meter la cuchara, yo los he visto, con ganas de hablar, hermano. Pero esa es la esencia de la filosofía, eso nació en el Ágora. Ajá. Y es bueno que esté dinamizándose la discusión en un espacio abierto al público y que la gente así nos mire con extrañeza, al menos le genera cierta inquietud. Pero bueno, no es que hacemos muchos paréntesis, hombre, muchachos, que muchachos si les gusta irse por cualquier parte. Oiga, pero bueno, no, vamos a la paradoja del día. La paradoja del día que ya ha sido mencionada el día de hoy es: siempre es necesaria la guerra para alcanzar la paz, ¿cierto? Esa es la paradoja. En ese sentido, le queremos hacer la pregunta a nuestro invitado, pues dado que, digamos que esperamos pues también la participación de nuestros oyentes, que digamos que vamos a tenerlo en cuenta dentro de sus comentarios y todo eso, pero que por la temporalidad en la que estamos pues sabemos que no va a ser en vivo, es decir, que ellos podrán participar en este programa, pero dentro de del debate que se forme en la página. Pero bueno, la paradoja del día es esa, Cristian. Siempre es necesario la guerra para alcanzar la paz. ¿Qué piensa usted, mi hermano? Sino que pues esa paradoja me hace pensar en Hegel, que vos lo nombrabas, y que definitivamente ahí es necesario que hayan las dos partes, que haya una dinámica entre las dos, porque si no hay conflictividad, no hay forma de que se pueda resolver para solucionarla a lo que se alcanzaría como la paz, que sería el nuevo paso para un nuevo conflicto, que requeriría un nuevo desarrollo, una nueva resolución para alcanzar nuevamente otro estado en el cual constantemente se va a estar moviendo. Entonces, no es porque sea como es en realidad una paradoja. No es que sea una necesidad porque la necesitemos, sino que es una necesidad en la medida en que es necesario que así sea. Es como un desarrollo natural de la historia. Es correcto. Ahora, yo estoy en contrariedad de eso, pues no creo, es decir, es una concepción hegeliana, la historia universal siempre, pero la historia del ser humano es la historia de la guerra, la historia de la sangre y la violencia. Pero bueno, Cristian, no, para no extendernos, ¿sí o qué? Para no extendernos porque sí, es muy importante lo que apuntas, pues. Me parece importante y muy acertado, y mira que vos mismo lo planteas para responder la paradoja y respondes la paradoja misma, es decir, es imposible salirnos de esa dinámica de guerra, paz, paz, guerra, guerra, paz, paz, guerra, así hasta el infinito, como las verdaderas paradojas que no tienen solución, que es primero la gallina o el huevo. Pero bueno, interesante, huevón, ahí queda, porque quedamos encerrados entonces en ese círculo, y ahí queda entonces para que de pronto alguien se piense algo distinto. ¿Quién se podría pensar, digamos, una respuesta a esa paradoja que no quede dentro de esa circularidad, dentro de esa misma paradoja? Porque usted y yo hemos quedado ahí, y Will, pues, hemos como que la respuesta que encontramos, no, parce, sí, es necesario la guerra, entonces porque lo planteas muy bien, la guerra, el conflicto, la superación del conflicto, se llega a la paz, una vez se llega a la paz, se estatuyen unas normas, alguien llega al poder, van a existir otros oprimidos, o digamos que la relación sería siempre de poder, entonces siempre va a existir la guerra por parte de los que no ostentan el poder, y luego cuando ganen la guerra lograrán la paz para ostentar el poder,
y entonces van a quedar otros sin ostentar el poder y van a hacer nuevamente la guerra. Bueno, yo quería para cerrar lo de la paradoja compartir un breve texto que hay en un ensayo de Stanislao Zuleta sobre la guerra. Y dice así: si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos, que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Stanislao a veces me parece que estaba ya en otro nivel. Eso, parce, en relación con el elogio de la dificultad. O sea, tiene todo el sentido dentro de su pensamiento, ¿cierto? Porque el Stanislao decía, no, es que deseamos paraísos de Cucaña, donde ya nada pasa, donde el paraíso y la paz, por decirlo así, es donde ya es igual a la muerte, donde ya nada sucede. Es una quietud. Una quietud. Y eso, y entonces anhelar paraísos de Cucaña o mundos de paz también sería como anhelar mundos de quietud o de muerte en ese sentido, donde ya la actividad espiritual no se supera, es decir, donde no hay un mejoramiento. Queda planteado otra cuestión, otra mera cuestión que ya no podremos abordar, pero que por eso Stanislao Zuleta me ha parecido tan importante, y el elogio de la dificultad me ha servido tanto para la vida, hombre, para saber que la dificultad es, pues sin romantizar la pobreza y la precariedad, es también a la vez como un estimulante para vos llegar a otros estados del espíritu. Es un motor, podría decirse. Pero bueno, ya tenemos esto, vamos a pasar a nuestra próxima sección, que me gusta mucho porque va más allá de las cosas. Nuestra sección más allá de las cosas, o sea, te cuento, y para nuestros oyentes que no hayan escuchado este programa, más allá de las cosas, es nuestra sesión en la que dedicamos al arte. Y la dedicamos al arte porque precisamente el arte es parte muy importante de la existencia humana, y es precisamente eso que jalona las transformaciones, y es precisamente eso que lleva a los imaginarios hacia otros mundos, y va más allá de las cosas, va más allá de las cosas materiales, más allá de las cosas de conocimiento, sino que tienen algo que ver con el espíritu, ¿cierto? Más como con el sentimiento. Pero bueno, sin darle mucha larga a la explicación de esta sesión, vamos a pasar a ella. Más allá de las cosas. Listo. ¿Esta sesión qué? ¿La hago yo? Esta sesión la vas a hacer vos, mi hermano Will, que tenés algo para aportarnos, pues, sí, digamos, desde ese punto. Sí, les tengo para contarles algo, y es que en el museo, pues, de la Universidad de Antioquia, en el MUA, hay en estos momentos hasta mayo 18, según esta información que tengo aquí, hay una exposición del maestro Juan Manuel Echavarría que se llama Cuando la muerte empezó a caminar por aquí. Y yo personalmente estuve allá, me guió el mismo artista, o sea, el mismo Juan Manuel nos guió. Unas cosas impresionantes. Una que me llamó la atención en particular fueron unos tableros, unas escuelas abandonadas. Tableros como que, no sé, dañados, mira. Ajá. Abandonados en escuelas, sí. Las mismas escuelas, no sé, como que se tornaban como puntos de refugio para los combatientes. Allá incluso se metían a amanecer allá. No sé, hombre, como la educación con la guerra. Hay que mirar esa cuestión. ¿Qué tanto podría aportar la educación para solucionar esto? Imagínese usted eso. Pero no, Will, bastante interesante, hombre. Es que me deja loco
Y es porque, claro, uno se pone a pensar y en qué montón de colegios, digamos que los grupos violentos, ¿cuántos colegios no se toman? A mí me contaba un compañero la historia de su infancia por allá en un pueblo, no recuerdo bien en cuál era, pero un pueblo muy violento. Y había veces que les decían mañana no hay clase. Y era porque al otro día iban a estar los grupos, digamos, violentos ahí, para no decir pues si eran paramilitares o guerrilleros, sino que grupos violentos iban a estar ahí ese día haciendo sus cosas. Entonces, mira la relación y la forma en la que se da, que muchos estudian. Entonces, me contaba una anécdota muy charra, porque era como que un día no se acordaba, no se dio cuenta y se levantó y se fue para el colegio. Cuando llegó al colegio, se encontró ese escenario, parce, que vos ves todos esos manes armados, weón, vos te asustás. Uy, marica, el man de una se dio cuenta, como que, uy, ¿qué está pasando acá? De una se volvió para la casa. Pero lo que me pregunto, y lo que ya habíamos mencionado también, es como la violencia hace parte de nuestra historia, weón, de nuestra historia personal, la historia que contamos de nuestra vida. Eso me pasó. Ese artista, por ejemplo, me parece importantísimo, que primero evoca esa relación y de segundo visibiliza algo que para muchos no existe. Entonces es muy importante, ahí es donde está la importancia del arte, como algo que visibiliza también, que denuncia, que tiene su potencial político, y que además de eso, que aunque nos muestre un escenario, digamos, destruido por la guerra, esas imágenes nos hace pensar en que es necesario otros mundos. Y esa es la gran tarea del arte, poder a partir de la imaginación evocarnos otros mundos, otros horizontes y darnos esa apertura. Entonces no, interesantísimo. Ahí queda entonces para todos nuestros oyentes. Esa fue la reflexión como que me surgió a mí. ¿Qué piensa Cristian? A mí me parece que el arte como un medio para generar conciencia, como vos decís, para visibilizar estados de cosas que de pronto muchas de los que hemos crecido en las ciudades no tenemos sino referencias inmediatas por noticias, porque cuentan, porque dicen, pero una cosa es eso, usted ve desde la pantalla del televisor en su casa, relajado, comiéndose el almuercito, y otra cosa es usted habitar en esos territorios donde el conflicto era el pan de cada día. Y un amigo pues me contaba hace poco de su experiencia, él vivió en Amagá, y que como en la casa donde él vivía, en la finca donde él vivía, un día amanecía un grupo armado, al otro día amanecía otros, y es un problema. También es un problema cuando pues, a través de nuestra historia se nos ha hecho tan común la violencia que se nos vuelve de alguna forma paisaje. Eso es lo peligroso, que ya es como nuestro estado natural, es la violencia, la guerra. Mataron tanto, hicieron una toma, hicieron no sé qué. Eso hace parte de las conversaciones cotidianas, ¿no? Pues no estoy diciendo que es normal, estoy diciendo como que qué cuestión. Yo en estos días estaba analizando un cuento, creo que se llama Luis Miguel Rivas, un cuento que se llama Ese salsaludo fue lo que me mató. Recordé. Yo estaba ahí Y es día. Como también planteaba yo, digamos, en el análisis, que ese cuento no parece cuento. Ese cuento habla de la historia de una mujer que le gustaba mucho la salsa y que, digamos, ese mundo de la salsa en los 80 y los 90 se daba dentro de un contexto de traquetos, y cómo ella terminó involucrada en ese mundo de traquetos porque era muy bonita, y un traqueto se enamoró de ella y quedó capturada, digamos, por ese traqueto, por las lógicas del capitalismo y el traqueto, y además de eso del machismo, de la mujer como propiedad. Y una vez el hombre se
se hizo dueño de ella, porque ya luego le prohibía ir a bailar salsa, la terminó matando. Y uno dice, marica, ese cuento no es un cuento, no es tanto un cuento de ficción, sino que se desdibuja las fronteras entre la realidad y la ficción dentro de esa obra, y más bien parece una noticia y contándonos algo que pasa comúnmente en Medellín. Entonces yo planteaba también como ese cuento puede ser también el cuento que te echa cualquiera en la calle, que te cuenta la historia de lo que pasó violentamente por ahí, y todo el mundo echa esos cuentos, ¿cierto? Se convierte en una conversación cotidiana. El hecho de la violencia, mataron a fulano, mataron a perano, hubo una matanza en tal lugar, y así lo vamos normalizando. Yo creo que lo peligroso ahí, Johnny, y vos, Will, es el asunto de las afecciones políticas que nos suscitan este tipo de narrativas, bien sea que la veamos en un periódico, en las noticias, o que la encontremos en un cuento. Y el asunto es que cómo usted puede encontrarse frente a esa narración, y usted puede o bien escucharla con morbo porque le gusta, que siente placer del hecho violento, o si usted se siente tocado, se siente afectado, digamos, de forma negativa, en el sentido de que te impacta de tal manera que vos decís, ¿qué es esta crueldad? Y te puedes sacudir, pero si no te duele, si sos indolente frente a esas narrativas, entonces ese es el problema de que se normalice y que se haga paisaje la violencia. Totalmente, no, muy importante eso que mencionas acerca de sacudirse, porque es esa precisamente como la tarea, pero eso es también lo que imposibilita la normalización de la violencia, que alguien diga como que, uy, ¿qué es este horror? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa? ¿Qué son los humanos? ¿Qué conciencia tienen del mundo? Ahí está, huevón. Entonces esa vuelta me parece muy interesante, hombre, eso, porque también es muy importante que se estimule esa experiencia del sacudimiento, entonces, de sacudirse con esos relatos, no de normalizarlos, sino de sacudirse con esos relatos. Una invitación para nuestros oyentes, de no asumir o recibir esas narraciones acerca de la violencia y la violencia cotidiana que pasa en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, como, no, sí, es que así somos, es que esa es nuestra cultura, es que este es Medellín, es que así funciona, es que ese es el sistema. Uy, es una cuestión demasiado compleja. Pero bueno, muchachos, como que con esto terminamos. Falta una. Sí, claro, pero terminamos como el trato de la temática, cierto, del tema que estábamos escudriñando, y vamos a pasar entonces a nuestra última sección, digamos, no bien mencionando que hemos dicho y hemos tratado de plantear y estimular a que la gente se sacuda. Creo que es muy pertinente lo que Cristian dice para terminar el programa, de que necesitamos es un sacudimiento, necesitamos que ese mundo nos sacuda y nos choque y nos diga, qué horror, es necesario cambiar eso. Entonces, bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, porque me ha parecido muy fructífero, además un diálogo muy ameno, un diálogo muy constructivo tenerte acá. Siempre bienvenido al programa. Filoparchando es un espacio abierto para todos los que quieran hacer parte de él y apropiarse de la idea también. Y te extiendo la invitación aquí en medio del programa de que si querés hacer parte pues como de esto, las puertas están abiertas. Tanto que sos estudiante de filosofía al igual que nosotros, y tanto que podemos construir muchas cosas con este programa. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección, que se llama La olla de los chicharrones, y ahí es donde vamos a tener tu participación final. Vamos a pasar a la sección.
Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra sesión, la olla de los chicharrones. Aquí estamos ya. La olla de los chicharrones tiene este nombre porque igual que nosotros le ponemos nombres a las secciones que de alguna manera salgan de ese lenguaje academicista, ¿cierto? Y quiere decir, con la olla de los chicharrones vamos a agregarle un problema, un problema que vos pensás que sería bueno tratar en un próximo programa, ya sea del barrio, ya sea, o sea, cualquier problema, ya sea de la cotidianidad o no, que vos pensás, bueno, vamos a hacer un programa más adelante o amerita hacer un programa más adelante acerca, de dicha cuestión. Bueno, pues, aprovecho para agradecerles la invitación. La verdad, muy bacano estar aquí filoparchando con ustedes y muchísimas gracias también por la invitación a ser parte de este proyecto. Me entusiasma y me alegra mucho porque creo que son apuestas pedagógicas por fuera de lo académico que permiten que el pensamiento y las ideas se dinamicen. En cuanto a los chicharrones, pensaba en algo que decía Will ahorita cuando estaba presentando el papel del arte, y decía que bueno, eso podría ser un asunto interesante también a tener en cuenta, sobre todo en relación con la educación. Y enlazado con algo que hablaba con Johnny ahorita, y es el asunto de la apatía política que hay en el grueso general de los jóvenes, o por no decir de la ciudadanía en general. ¿Cómo podemos desde estos mecanismos, desde lo educativo, desde lo cultural, desde el arte, hacer la invitación, sacudir esas conciencias para que se apropien de su rol como ciudadanos, que somos todos miembros de una comunidad política, que todo lo que sucede en política, todo lo que sucede en comunidad es político, todo lo que atraviesa nuestras vidas es político, y entonces cómo hacer que puedan desde estos frentes, lo educativo y lo cultural, generar ese interés, que se despierte un interés por estar atento a qué es lo que se hace en política, que política no es solamente ir cada 4 años a votar y ya, política es todo lo que nos atraviesa. Entonces ese sería el chicharrón, generar nuevamente, sacar a la gente de ese escepticismo, de esa apatía política. Eso, entonces el chicharrón, vamos a tratar entonces en un próximo programa acerca de esa apatía política, de ese desentendimiento de las cuestiones políticas. Muchas gracias, Cristian, por tu chicharrón bien carnudo que le ha agregado usted a la olla. Un chicharrón con muchas patas que seguramente más adelante vamos a poder tratar, ojalá con vos más adelante, sería muy bueno, ya que vos mismo lo planteás. Entonces bueno, sí. Muchísimas gracias pues a todos nuestros oyentes, con eso culminamos nuestro programa, no sin antes hacerle una pregunta a Cristian que he pensado hacerle, pero también pues como que primero que todo, antes de que Cristian no responda, porque con eso vamos a terminar, pues entonces nos despedimos, me despido yo, el señor Will se despide. Señor Will, despídase. Yo quisiera también agradecer aquí al señor de las empanadas. Uy, sí, total. Que nos está brindando energía. A ver, energía el Nos cucho. prendió la energía para conectar los equipos y poder grabar. Es que estamos en pleno Parque Cristo Rey, cierto, ya se imaginarán, aquí pasa gente, pasan perritos. No, más de uno ha pasado por ahí por frente de la cama. Y también, si de pronto nos ven en video, van a ver también. Entonces sí, sería eso, agradecerle al Señor. Muchas gracias, no sé cómo se llamará, pero mera energía, nos brindó energía, vea. Sí. Mejor dicho, digámosle energía. Energía. Ahí lo cosificamos, hermano, no puede ser. Pero bueno, sí, nos despedimos. Cristian, por ahí de hecho en la respuesta de la pregunta que le voy a hacer, se despide. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado este programa, que haya inquietado, que haya sacudido esas conciencias. Nosotros terminamos sacudidos de este programa, es decir, quedamos como, a pesar de que hemos
escudriñado en el tema, pues quedamos ahí como con toda esa conmoción de ideas que quizá nos permita, digamos, vislumbrar otras formas de hacer. Pero eso también es lo que queremos generar en nuestros oyentes y es también vislumbrar otras formas de hacer. Muchísimas gracias a todos. La pregunta que te quiero hacer, Cristian, también para que nos respondas y para que te despidas, es ¿qué tal te ha parecido, a qué te suena una actividad como Filoparchando? Bueno, la verdad es una apuesta, como decía, pedagógica, interesante, porque es bien sabido que el quehacer filosófico de un tiempo para acá, pues hace mucho tiempo está restringido como al ámbito académico, a unas ciertas formas del discurso, con unas ciertas formas conceptuales muy propias de la disciplina que impiden de alguna forma que a la gente del común se le genere interés, porque no entienden, pues esa gente pues no se entiende de qué va ese quehacer filosófico, mientras que si en un espacio de estos, incluso llevándolo a un parque, en cualquier parque de la ciudad, donde sea que los filoparceros nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, ese ejercicio de la conversación, del problematizar, del buscar aristas, del buscar el pelo blanco al gato negro, todo eso desde los espacios, que las ideas se tomen los espacios, me parece una apuesta en verdad muy muy interesante y espero que ustedes puedan continuar con ello, y si yo puedo también apoyarlos, continuar con esto, generando más inquietudes, formulando más chicharrones, y mirando qué piensa la gente también, teniendo en cuenta que esto es un diálogo que se construye en comunidad. Les agradezco mucho, filoparceros, nos veremos. Gracias, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos sin dolor, parto sin dolor. Adiós, compañeros, adiós, filoparceros. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.